La misma congregación que fundó San Aníbal, había diferencia. Esta comunidad de los vocacionistas tiene carisma el orar incesantemente por las vocaciones para la iglesia y se dedica al servicio de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esto responde al mandato de Jesús y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban abandonados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Fue bautizado en la iglesia del Sagrado Corazón de María en Buenos Aires, Medellín. Comenzó su camino de búsqueda de nuestro Señor a los 19 años de edad, en el año de 1999. Profundizando las verdades de nuestra fe cristiana, la difusión del Evangelio y el estudio de la divina voluntad. Ingresó a la congregación de los vocacionistas del Corazón de Jesús en el año 2015 en la ciudad de Manizales, Colombia. Hizo sus primeros votos como religioso en febrero de 2017. Realizó sus estudios teológicos en Brasil. Retornó a Colombia en 2021 y en febrero del mismo año profesó los votos perpetuos. Recibió la ordenación diaconal el 28 de mayo de 2023 y el 19 de mayo de 2024, perdón, aquí hay una visión, es de 2022, y el 19 de mayo de 2023 recibió la ordenación sacerdotal por manos del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. En este momento continúa trabajando en la comunidad de Manizales como promotor vocacional de su comunidad. Les quiero compartir que en un diálogo en el simposio que hubo en la ciudad de Guadalajara, tuve la fortuna de estar platicando ahí un poquito con él y nos compartía algo que le ha encargado a Jesús y es grandioso, es adentrarse a los escritos de la divina voluntad, atendiendo los originales de Luisa y de San Aníbal para hacer traducciones. Ya logró 4 libros traducidos al portugués: Las Odas de la Pasión, La Reina del Cielo, el libro de Giros y el libro de Oraciones. La Reina de Oraciones. Y está trabajando ahora en una traducción muy puntual y fiel, como diré yo, casi diría sucesor ahí del Padre San Aníbal, para la reimpresión en español para Colombia. Porque pues ven que cada país tiene a veces sus matices y es importante. Bueno, más cosas que he escuchado que me asombran mucho y aprovechemos a Jesús en él. Bienvenido, querido Padre César, por su fidelidad. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Con frío? ¿Por dónde iniciamos? Primero vamos a llamar a la divina voluntad para que sea Él quien nos dé más luz, más entendimiento, la que nos haga tocar lo que ella quiere que toquemos, que vivamos, porque de esto es lo que se trata, de su santísima y divinísima voluntad. Entonces vamos a iniciar fundidos adentro de la misma Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ustedes me dicen que ya tienen algún tiempito, ¿no? Tratando de leer, de entender de qué será todo esto, de la divina voluntad según Luisa Picarreta. Me imagino que ya han adelantado, ¿no?, en algunos libros. Algunos le habrán dado ya una vuelta, otros están ahí tratando de masticarlo. Pero ¿qué podríamos decir hoy? Muy bueno que ustedes vayan pensando, meditando y vayan haciendo algunas preguntitas, ¿no? Porque tal vez vamos a tener un momento de preguntas y respuestas y espero no se sientan como limitadas a preguntar, porque muchas personas que no se atreven a preguntar podrán recibir la respuesta por lo que ustedes vayan a decir. ¿Y qué es la divina voluntad? Yo me he topado a lo largo de toda esa trayectoria de ir conociendo la divina voluntad con personas que llevan 4, 5, 6, 15 años. Y aún después de 15 años, aún después de leer, aún después de haber hecho una caminada, escuchando y escuchando, porque ya saben pues que hay millones de videos y de charlas que hablan sobre la divina voluntad. Y aunque ustedes hayan escuchado todas, no sé cuántas de aquí sentirán ese saborcito todavía, pero ¿qué será eso? Aún después de haber escuchado predicadores y predicadores y predicadores, porque hay mucho material, tal vez ustedes todavía se estarán pensando, pero ¿qué será eso todavía? ¿Qué habrá por ahí que no me deja asimilar ese mensaje? ¿Qué será que yo no puedo todavía como que penetrar a lo que Luisa nos invita? O aún después de 15 años, y está la pregunta, ¿pero qué es ese girar que Luisa tanto repite y repite? Imagínense, aún después de 5 o 7 años, todavía nosotros no hemos entendido qué es esa palabra o esa actitud de Luisa que dice que será girar. ¿Cómo es que se hacen los giros? Pero si Luisa nos dice claramente, ella va repitiendo y va girando, y aunque nosotros leamos, ¿pero cómo se hará eso? ¿Por qué esas dificultades? ¿Por qué aún todavía esas pequeñas trabas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús siempre lo va a repetir en los volúmenes, que todo eso es porque todavía no estamos dispuestos a realmente morir a nuestra voluntad. ¿Qué es morir a nuestra voluntad? Es cumplir el Evangelio. Cuando dice, niégate a ti mismo, eso es morir a la voluntad. No es una cosa diferente a lo que Luisa nos está presentando. Ella entra en la misma caminada de la iglesia, de entendimiento, de perfección, de unión con Dios que se ha ido dando a través de los siglos en toda la historia. Ella no llega de la nada, ella llega fundamentada en todo el caminar de la iglesia. Nosotros somos los que no hemos realmente cogido y asimilado lo que Dios quiere desde que se reveló. Nosotros todavía estamos diciéndole a Dios, ojalá usted haga mi voluntad.
Esas son nuestras oraciones. Esas son el fruto de nuestras novenas y de nuestras cosas, para que Dios haga lo que yo quiero. Entonces, muchas veces, este es el gran impedimento de que todavía yo no sé cuál es su voluntad. Porque yo le pido y le pido, pero para que haga lo que yo creo que es lo que más me conviene a mí. Todavía no nos hemos adentrado en caminar en su voluntad. Y hasta que nosotros lo tengamos sinceramente, el querer hacer su voluntad, esto todavía nos va a parecer en chino, en árabe, yo no sé qué. Es así de simple. O en otras palabras, hasta que yo no sepa quién es Dios, no voy a asimilar lo que Él me pide. Hasta que no sepa qué es enamorarme de Dios, yo no le voy a entender nada nunca. Hasta que yo no me enamore de Dios, yo no voy a aceptar las cruces. No las voy a aceptar y las voy a huir y huir y huir y decirle, hágalo, pero no de esa forma. Hágase todo en mí, yo quiero ser santo, yo quiero ser santa, pero no por el medio que usted dice. Y preguntémosle a todos los santos, ¿cuál es el medio eficaz para entrar al cielo? ¿Se lo han preguntado a los santos? ¿Sí o no? 50% sí, 50%. Pero a los que le han preguntado, todos dicen, la única escalera para llegar al cielo es díganlo con miedo, digamos, la cruz. Porque da miedo, ¿no? Es real. Pero es la única entrada al cielo, la cruz. Y nosotros estamos diciendo, no, hágalo. Denos todas las gracias, denos toda su vida, denos toda su santidad, pero sin la cruz. Y esas son nuestras oraciones. Pablo dice, no hay otro camino, no hay otro camino. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos lo que Él ya nos dijo claro? Es por medio de la cruz. Y nosotros insistiendo que no sea por Él. En ciertas palabras, ¿no? Muchas veces así de crudo, no es que lo decimos, pero ojalá que no sea por ahí. Y entonces ahí mismo nuestras oraciones están diciendo, no se haga tu voluntad. Y son oraciones, pero decimos, no se haga tu voluntad. Entonces, cuando nosotros no nos decidamos a querer únicamente la voluntad de Dios, todo este tema siempre va a ser difícil. Hasta que yo no sé que es totalmente amor, no voy a entender. No voy a entender. Porque este caminar es de entendimiento. ¿Por qué entendimiento? Porque cuando yo entiendo es lo único que va a mover mi voluntad hacia ese bien. Mi voluntad no va a querer ir hacia la voluntad de Dios hasta que mi inteligencia no lo entienda. Así es nuestra psicología, así es nuestras capacidades mentales y las potencias que Dios nos dio. No actúan de otra forma sino conocer, entender, y ese entendimiento me mueve a desear lo que entiendo. Pero si yo no entiendo para qué la cruz, no la voy a pedir. Así de simple, ¿cierto? ¿Por qué no la pedimos? Porque no entendemos ni qué nos va a dar, ni qué vamos a alcanzar, ni qué Dios va a recibir con eso. Entonces, como no hemos entendido eso, por eso no la pedimos. Es así de simple, no hemos entendido y por eso usted no se mueve a ese bien. Si a usted le dice, usted se tiene que ir a otro país, que es lo más común, ¿no? En México para abajo, todos los países quieren llegar
al más allá hacia el norte, dejando familia, dejando trabajo, dejando estudios, sacrificando todo lo que ha conseguido, porque allá hay algo supuestamente mejor. Y usted sacrificó todo, sacrificó hasta lo que ha conseguido en 30 años. Y sabe que usted ya no va allá a realizar lo que usted estudió. Usted es abogado, no sueñe que va a llegar allá a trabajar como abogado. Allá están abogados, ingenieros lavando platos. ¿Y por qué aceptan ese sacrificio? ¿Por qué aceptan esa diferencia de vida, de cultura, de idioma? ¿Por qué lo aceptan? Porque entienden que eso es mejor. ¿Es bueno en la práctica? No. Pero saben que aunque estén sufriendo, dejando esto, eso es más conveniente. Entonces todo está en el entendimiento. Hasta que no entendamos, no vamos a pedir. Hasta que no entendamos lo que nos va a dar Dios, no vamos a desearlo. Y estos bienes que Dios nos quiere dar no son como los bienes ni como el concepto de felicidad que este mundo nos dice, otra cosa más difícil. Porque nosotros nos acostumbramos a pensar y a desear lo que el mundo nos pone como bueno, como bello y como perfecto. Como no conocemos más allá de lo que el mundo nos da, entonces por eso tampoco nos movemos a desear esos bienes que son sobrenaturales, ¿cierto? ¿Qué es lo que da la Iglesia? La vida sobrenatural. Eso es lo que nos da la gracia, eso es lo que nos da los sacramentos, la vida sobrenatural. Eso es lo que enseña la Iglesia y ha enseñado. ¿Para qué nos bautizamos? Para recibir la vida sobrenatural. ¿Qué recibimos en el bautismo? La vida sobrenatural. ¿Cuáles son los dones sobrenaturales que recibimos? Fe, esperanza y caridad. Son dones sobrenaturales. Hemos entendido lo que significa sobrenatural, un don sobrenatural. Es sobre la naturaleza. Que está encima de la naturaleza. Que está más allá de la naturaleza humana. Más allá, ¿cierto? Aunque nosotros nos pongamos todos juntos, toda la humanidad entera, vamos a hacer un esfuerzo para adquirir la virtud sobrenatural de la fe, aunque todas las generaciones juntas hagan fuerza, no lo conseguimos, porque eso está por encima de nuestro alcance, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos entendido de esa vida sobrenatural? Si no hemos entendido ese ABC del cristianismo, todo esto que nos dice Luisa en 36 volúmenes se nos va a hacer difícil de asimilar, porque es lo único que estos escritos nos están indicando, en perfeccionar la vida sobrenatural que recibimos desde el bautismo. Eso es lo único que Luisa está diciendo. ¿Cómo entonces vamos a lograr la perfección de la vida sobrenatural que alcanzamos desde el bautismo? ¿Qué nos da? ¿Qué podrá darnos la oportunidad de yo desarrollar perfectamente esa vida divina que recibe en el bautismo? Para eso están estos escritos. Nos dicen, este don de la divina voluntad es el medio más eficaz, o sea, el mejor medio que usted puede utilizar para llevar a la plenitud y a su perfección esa vida sobrenatural que recibimos desde el bautismo. Eso es lo que Luisa nos está diciendo. ¿Y cuál es eso? Lo más eficaz que podemos recibir de Dios para llevar a la plenitud todo lo que los sacramentos nos dan. Luisa entonces los llama
el don de la divina voluntad. Es el medio más eficaz que pueda existir en la tierra y en el cielo para llegar con más prontitud y con más eficacia a lo que Dios quiere que vivamos y que recibimos desde el bautismo. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la finalidad de la Eucaristía? No hablen todos a la vez, uno por favor. La finalidad de la Eucaristía. Confesarnos con Jesús. Transformarnos en aquel que recibimos. Esa es la única finalidad, pues así diciendo la más clara y eficaz. La finalidad, y lo dice el catecismo, pero como no leemos el catecismo, vamos a decirlo mejor, como se nos olvida lo que leímos. ¿Cuál es la finalidad de la Eucaristía? Transformarnos en aquel que recibimos. Si usted y yo no estamos comulgando para esa finalidad, estamos perdiendo el tiempo. O no le estamos sacando todo el jugo que deberíamos sacar de ese sacramento. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en la Eucaristía? Transformarnos en aquel que recibimos. ¿Cuál es en palabras del Papa Benedicto? La finalidad de la Eucaristía es transformarnos en aquel que es todo amor. Pero esa es la finalidad, transformarnos en aquel que recibimos. Esa es la finalidad. Entonces Luisa llega y nos dice: les anuncio que hay algo que Dios quiere darnos para que esa finalidad usted la alcance en segundos. O sea, un medio para yo poder llevar la Eucaristía a la plenitud, ¿cierto? ¿Qué es la finalidad? Transformarme en Él. ¿Qué medios usted va a utilizar para aprovechar todo eso y transformarse plenamente en Él? ¿Qué medios usted va a utilizar? Entonces ahí vienen las doctrinas de los santos, las devociones, ¿cierto? Si usted hace esto, entonces los ejercicios espirituales, que si de los jesuitas, si usted hace esos ejercicios, entonces usted va a tener más provecho en una Eucaristía que recibe, ¿cierto? Es la finalidad de los ejercicios, ¿cierto? Luisa dice que Dios está dispuesto a darnos un medio eficacísimo que lo que usted no ha podido realizar por 100 años lo podrá realizar en un día. ¿Les gustaría obtener ese medio, sí o no? Sí. ¿Los de allá no? Bueno, se lo quiero. ¿Todos, cierto que sí? Sí. ¿Cuál es ese medio entonces? El don de la divina voluntad. ¿Y de qué quiere decir todo eso? Pues para eso están los 36 volúmenes, comiencen a leer. Pero ese es lo que Luisa viene a decirnos, que Dios en estos últimos tiempos está dispuesto a darnos el medio más eficaz para llevar lo que los sacramentos nos han querido dar siempre, llevarlos a la plenitud más alta y perfecta, el don de su voluntad. En pocas palabras es decirle: ven tú a comulgarte en mí. Así de simple. Ven tú a comulgarte en mí. Ven tú a recibir este otro sacramento en mí. Ven tú a rezar en mí, porque si Él reza en mí, ¿cómo será la oración de un Dios? ¿Cómo es? Plena, perfecta, eterna, infinita. Y Él dice: cuando el alma me llama, yo hago todo en ella
Y yo no voy a ver ese acto como de la criatura, sino que va a ser un acto mío en ella. Eso es lo que nosotros tenemos enfrente, todo eso. Imagínense nomás. Tener la capacidad, tener la oportunidad, tener la gracia de yo poder entonces decirle a Dios: usted me dio esta Eucaristía y yo la recibo, y en este instante te doy el fruto perfecto de esa Eucaristía. Sin que sea nuestro esfuerzo, porque si fuera por nosotros, ¿cuántos siglos necesitaremos de estar recibiendo la Eucaristía para transformarnos en Él? ¿Cuánto? Si fuera por nuestra fuerza, ¿cuánto? Queremos darle lo que Dios quiere recibir, ¿sí o no? Sí. Con lo que podemos darle es lo que hemos escuchado, ¿cierto? Todos los santos le han dado según su propia capacidad, ¿cierto? Santa Teresita le dio todo lo que ella pudo, en todo, totalmente. Pero Dios recibió según la medida de Teresita. Pero la finalidad quedaría plena, perfecta, o fue en la medida de una criatura, ¿cierto? Entonces ese sacramento llegaría a la perfección, quedó, ¿cierto?, mucho por dar y fructificar. Dios entonces dice: yo ya le agradezco a todos los santos que me dieron todo lo que ellos quisieron darme, pero aún mi gracia quiere recibirlo a la perfección. Y como yo sé que ustedes no pueden, que nosotros como criaturas no vamos a poder, entonces Él dice: no se preocupen, yo les voy a dar la oportunidad de que mi voluntad sea la que lo reciban ustedes, porque ese sacramento merece también fructificar para lo que fue enviado. Como dicen las Escrituras: mi palabra no regresará a mí hasta que cumpla para lo que fue enviada, ¿cierto? Entonces, si la Eucaristía fue enviada para transformarnos plenamente en Jesús, debemos darle ese fruto perfecto, no en cuanto a nosotros podamos recibirlo o corresponderle, sino ya a como Dios quiere, a lo que esa misma gracia significa, y con el don de la divina voluntad vamos nosotros a darle a Dios todo lo que Dios merece recibir. ¿Se entiende un poco? Para eso es todos esos 36 libros diciéndonos cómo entonces debemos disponernos para recibir ese don. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir ese don? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Y cómo ese don actuará en nosotros, o sea, todos los bienes que significaría Dios obrando en la criatura. Eso solamente a nivel sacramental. Pero ya nos toca a nosotros pensar en cada obra que Dios hizo. ¿Cuántas obras hizo Dios por amor a nosotros? Todas. ¿Cuáles? La creación, la redención, la santificación. Estamos en la santificación, ¿cierto?, realizándola. ¿Pero qué hizo en la creación? Vamos a numerar acto por acto, átomo por átomo. ¿Qué peso tiene cada átomo delante de Dios? Delante de nosotros, no tiene ningún valor práctico.
Tan es así que hemos contaminado este mundo, porque no nos pesa, no nos vale nada. Pero ¿cuánto de Dios contiene un átomo? ¿Cuánto? ¿Qué significa cada átomo para nosotros? ¿Qué nos debería estar diciendo cada átomo? Y entonces, ¿cuánto hemos correspondido? Solo nos contentamos de decir, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y las paredes, hasta los muros de las calles dicen Dios es amor, pero no sabemos cómo amor. Ni nos ponemos a la tarea de corresponder. Como mínimo deberíamos estar diciendo, cuando alguien recibe algo, como mínimo que dice, como mínimo. Entonces ustedes ya dieron un gracias por cada átomo del universo. ¿Sí o no? Cuando me acuerdo, ¿cierto? Cuando me quede tiempo, cuando yo construya todos mis proyectos académicos y profesionales, vamos a ver, está todavía todo ese amor incorrespondido ahí en el aire, esperando a ver si alguien se toma esa tarea. Y ahí es la otra parte de la invitación de estos escritos. Aparte de decirnos que nos quiere dar el don de los dones, nos dice también lo que debemos hacer con ese don. Porque también ese don debe tener una finalidad propia, ¿cierto? Él lo da para algo, no para colgárnoslo aquí ni en las paredes. Yo recibí esto. Eso no vale nada. Ese don también tiene una tarea específica, una misión específica. Entonces los que hayan leído los volúmenes, me imagino que ya saben cuál es la misión de los hijos de la Divina Voluntad. ¿Cierto que sí? ¿O todavía está chico? Vamos a tratar de hablar un poquito sobre esa misión dentro de un año que vuelva, ¿listo? Vamos a ver si en algún momento entonces tomamos un poquito, pero les doy una pista. Está en los volúmenes 16 y 17. Ustedes van a encontrar, hasta lo pone así, la tarea de los hijos de la Divina Voluntad. Entonces, si por ahí dice, sí, no, yo he leído ya los volúmenes, pero yo no sé cuál es la tarea. No, yo llevo 4 o 5 años en la Divina Voluntad. ¿Cuál es la tarea? No, pero yo ya lo leí. O le preguntan a uno, ¿usted cuántas veces lo ha leído? Como si eso fuera mucho a decir. Se pregunta es, ¿cuánto ha vivido de lo que ha leído? ¿Ha entendido la voluntad de Dios escrita en estos libros? ¿Han ustedes y yo mismo hemos realizado la voluntad de Dios que dice aquí? Ahí vamos, pero hemos entendido cuál es la finalidad de esta Biblia, de lo que está aquí escrito, o sea, de la revelación. ¿Y qué es revelación? La voluntad de Dios manifestada. ¿Esa es la revelación de Dios, sí o no? ¿Y Jesucristo se reveló, sí o no? ¿En plenitud o le faltó decir algo? Totalmente se reveló. ¿Y qué reveló? No sé, pero ahí está. ¿Qué reveló? La voluntad de Dios. Él no puso aquí las fórmulas para el cáncer, ni para esto, ni para el otro. Indirectamente sí. Pero lo que Él quiso transmitirnos y dejar es que hagamos y vivamos la voluntad de Dios.
Dios. Y aún después de 2024 años que Jesús se reveló en plenitud, ay, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Entonces Jesús no lo dijo todo, porque no lo sabemos todavía. O porque no nos interesa realmente saber cuál es su voluntad. Porque si nos interesaría, sinceramente, como decíamos, sinceramente saber cuál es la voluntad de Dios, ya nosotros no estaríamos preguntando eso. Porque aquí en la Biblia ya está revelada la voluntad de Dios. Ya está. Y los santos nos lo han demostrado con sus propias vidas, ¿cierto? Entonces ya viene otro problema. Si ya está revelada, si ya los santos nos lo han enseñado, pero yo no quiero hacer lo que ellos hacen, ¿cómo entonces vamos a entender su voluntad? Entonces, para poder entender un poco esto, aún las Sagradas Escrituras, debemos saber primero quién es Dios, cuáles son sus obras, qué significa cada cosa salida de Él, qué significará, qué contendrá cada cosa salida de Dios. Pero si no nos ponemos a meditar eso, no lo vamos a entender. Así ustedes se sienten 2 semanas enteras a ver todos los videos de YouTube que hablan de divina voluntad. No, así no se entiende. No pierdan el tiempo así. Vale la pena, ¿cierto?, para aclarar para esto. Pero cuando nosotros no, personalmente yo me ponga a masticarlo, así me lo digan, yo no va a entrar. No va a entrar. Por eso en las escuelas nos ponían a todos a hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios y haga 100 divisiones. Hasta que usted no haga 100 divisiones, no entienda qué es lo que hace ahí, usted no aprendió, ¿cierto? Y así después con el álgebra de Baldor, hasta que usted no haga 100 esos ejercicios de todos esos problemas, usted no sabe para qué es eso. Aquí, hasta que yo no me tome la tarea de meditar, yo no voy a saber. No voy a poder saber. Así me lo digan, así me lo digan, así me lo digan. Pero si yo no hago el trabajo de meditar, todavía falta mucho por hacer. Hasta que no entendamos nuestra voluntad, no se va a sentir movida a realizar algo. Y ese entendimiento se hace en la medida en que yo medito, en que yo mastico. Por eso es fue tan encantador para Jesús cuando se encontró con un soldado romano. ¿Se acuerdan de esa cita bíblica? El centurión. Y lo dijo: no he encontrado una fe más grande que la de este centurión. ¿Cómo sería la vergüenza de todo el pueblo judío que tenía la Biblia y resulta que un pagano tenía más fe que ellos? ¿Y cómo demostró él que tenía más fe? Le han puesto atención. ¿Cómo él demostró? Que él meditó. Él dijo: si usted es Dios, basta una palabra. Él se puso en el trabajo de pensar: si es Dios, una palabra basta. Él meditó: si es Dios, a ver qué puede hacer Dios, qué podrá hacer cada acción de Dios, qué podrá realizarse si Dios pronuncia una palabra. Eso es meditar.
Eso es meditar. Y después él meditó también con su propia condición, porque si yo soy centurión y yo le digo a un soldado vaya, esa es la potencia de mi palabra, ¿cierto? Yo decirle vaya y él va. Ahora, ¿cómo será un Dios hablando? Todo eso él hizo el trabajo en su mente, y así fue que demostró la fe, con el ejercicio de estar meditando, analizando esto y lo otro y tal. Si eso se hace así, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será entonces? ¿Qué podrá ser un acto de la humanidad de Jesús? Un movimiento de la humanidad de Jesús, ¿cuánto podrá ser? ¿Cuánto? Y si nos dicen que entonces hay una voluntad dispuesta a mover y a actuar en mí, en cada acto que yo haga, ¿qué valor tendrán los movimientos que yo haga entonces? Si es Dios mismo obrando en mí. ¿Han pensado en eso? La mitad de aquí dice que sí, la otra mitad que sí. Pero los que no han pensado, ese es el ejercicio que tenemos que estar haciendo para entender, y cuando entendamos entonces inmediatamente no querremos perder un acto sin llamar a esa voluntad de Dios a hacerlo en mí. Pero si yo no sé qué sucede si yo llamo a la divina voluntad a hablar en mí, yo no la voy a llamar. Yo creo que es el entendimiento cómo nos mueve, nos incita y nos pone en actitud y en acto de. Si yo no sé qué puede resultar de una voluntad divina moviéndose en cada acto mío, yo no voy a insistirle a que venga, que venga, que venga. Pero hasta que yo entienda qué puede hacer una voluntad divina en mí, cuando yo entienda un poco, esa va a ser mi petición. Ven a hacer esto en mí, ven a hacer esto en mí, ven a hacer esto en mí, para que no se pierda todo lo que puede resultar si ella obra en mí. Por eso no vale que escuchemos que digan, llame a la divina voluntad, llame a la divina, si yo no sé qué va a pasar si la llamo. Si yo no sé qué va a pasar, si yo la llamo, yo no me voy a, aunque no me lo digan, yo no me voy a mover a llamarla. Eso es lo que Luisa dice, que por eso es la necesidad de conocer qué es lo que ella puede hacer en nosotros, para que nuestra voluntad se sienta motivada a llamarla, y para que se sienta motivada a sacrificar lo que sea por un acto de ella en mí. ¿Sí se va entendiendo un poco? Por aquí dicen que sí, por aquí dicen que no. Entonces, hasta que yo no entienda qué ella quiere hacer, qué podrá realizar en mí, yo no la voy a llamar. Yo no la voy a llamar con insistencia. En estos días hemos escuchado el Evangelio de enséñanos a orar, ¿cierto? Los que van a misa todos los días. Después nos pusieron el ejemplo de la oración incesante, ¿cierto? Que nos dicen, usted tiene que pedir, porque imagínese si viene alguien y le toca la puerta para que le dé un pan para un amigo, él se lo va a dar por importuno, por insistente. Es lo mismo que nos dicen los escritos. Ese don, si nos interesa que Dios reciba todo lo que Él quiere recibir, si nos interesa eso, entonces vamos a estar pidiendo que nos dé ese don, porque a través de ese don Dios va a recibir lo que Él siempre ha querido recibir. Pero si no nos interesa, no vamos a pedir eso.
hasta que no nos interesen los intereses de Dios, no me voy a interesar en pedir. Porque siempre quiero a Dios por mis propios intereses. Hasta que yo no sepa que todo lo que Él puede hacer en mí, yo no voy a desear ese don. Y cuando Él me diga, es que para que usted reciba este don, tiene que sacrificar esto, en la medida en que yo entienda el valor de ese don y lo que puedo hacer, cualquier sacrificio será nada en comparación con lo que voy a recibir. Así sea la cruz más horrible que usted se pueda imaginar, eso es nada en comparación a lo que el don de la divina voluntad quiere darnos. Pero si yo no sé qué quiere darme, qué me ofrece, qué puedo hacer con eso, yo no voy a querer morir a mi voluntad. O si todavía siento resistencia a morir, a negarme, porque no me interesa que Dios reciba lo que quiere recibir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pidiendo? Su voluntad. Si es Dios, ¿qué será entonces su voluntad? ¿Cómo será la voluntad de un Dios? ¿Qué será? Depende. Si yo creo que es un Dios castigador, entonces su voluntad para mí va a ser siempre castigo. Pero si es un Dios eterno, infinitamente amoroso, infinitamente omnipotente, infinitamente sabio, su voluntad va a ser perfecta, omnipotente y sabia perfectamente. Entonces lo que Él quiere que yo haga es lo mejor de lo mejor, ¿o no? Porque Dios no puede ofrecer algo que no sea Él. Entonces su voluntad para nosotros es una carga. En la práctica sí, ¿cierto? Porque cumplimos, de los 10 cumplimos solo 7. De los 10 mandamientos cumplimos fácilmente 2 o 3. Los otros todavía como que vamos ahí. Difícil. Pero la ecuación va a ser la misma porque no conocemos el bien de todo lo que Él nos pide. Por eso se nos hace difícil las cosas. Pero no lo vamos a entender hasta que yo no haga ese trabajo también en las potencias que Dios me dio, en la memoria, en la inteligencia y en la voluntad. En la memoria va a quedar todo lo que yo recibo, todo lo que mis sentidos perciben, van a la memoria. Entonces usted percibió esta mañana que se le atravesó un carro, eso que no hay. Si usted percibió tal cosa, todo lo que nuestros sentidos perciben se va para la potencia del alma que es la memoria. La inteligencia es la que va a poner a funcionar todo lo que todos sus sentidos reciben. Y la inteligencia comienza a hacer esas ecuaciones con todo lo que usted recibe, ¿cierto? Ya sea en las lecturas, en esto, en lo otro, en el estudio. Y la inteligencia está ahí, y después la voluntad se mueve a desear lo que la inteligencia percibió como el bien. Y eso usted es lo que va a desear, y ahí es donde usted va a poner todos los esfuerzos y los sacrificios que sean para realizar y obtener el bien que su inteligencia percibió. ¿Cierto? Esa es nuestra voluntad. ¿Cómo entonces nosotros hemos estado creando nuestra voluntad? Criando entre comillas porque somos todos malcriados. Desde pequeñitos usted es lo que el niño diga.
y comenzamos a malcriar la voluntad de los niños. Así fuimos nosotros criados, malcriados, ¿no? Siempre queriendo, buscando, y si no nos dan lo que queremos, hacemos pataleta. Así crecimos. Si no nos dan, hacemos pataleta. Si no me da lo que yo quiero, hacemos pataleta y lloramos y lloramos y lloramos. Es una definición no me acuerdo si fue de Bernadette o de alguna santa de estas jóvenes. ¿Por qué lloramos tanto ante Dios? Porque no queremos darle lo que Él nos pide. Esas son las lágrimas. Esas son las lágrimas. ¿O no? Porque es que no me da lo que yo tanto le pedí. Esas son nuestras lágrimas. Pero al contrario es porque no le damos lo que Él nos pide. Lo que no le damos lo que Él tanto nos pide. Entonces, ¿cómo entonces volver a, como se dirá, desmalcriar nuestra voluntad, ordenar nuestra voluntad, comenzando a hacer lo que Dios nos va pidiendo, comenzando desde el Evangelio? ¿Por qué se nos hace tan difícil poner otra mejilla? No hemos cumplido eso, pero ya decimos que estamos en el quinto cielo de la ley voluntad. ¿Será congruente eso? Entonces, primero por eso tenemos que hacerla bien hecha, ¿no? Y ahí después decir, tal vez, tal vez. Pero ¿por qué no vivimos, hacemos esas páginas tan duras del Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Cual si alguien nos pide el manto, darle la túnica. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no amamos, así de sencillo. ¿Por qué no hemos podido cumplir ni siquiera el Evangelio? Porque no amamos, no hemos aprendido a amar. El que ama, o una mamá, leíamos también hace poco el Evangelio, ¿será que si un hijo le pide al papá un huevo le va a dar un escorpión? ¿Será? Usted que tiene hijos o nietos, lo que ellos pidan, esos nietos, ¿o no? Lo que el nieto diga, usted se desvive y pide prestado y se endeuda, hace lo que sea. ¿Por qué? Porque usted ama, Pero si me lo pide otro, no. Tan difícil. Porque no lo amamos. ¿Por qué entonces, y Jesús nos dijo que tenemos que hacer las cosas buenas con los que amamos? ¿Sí o no? No. Porque si hacen las cosas buenas con lo que aman, eso lo hacen los paganos. Yo no los llamé para que siguieran siendo paganos. Entonces imagínense, no hemos cumplido ni siquiera el Evangelio. Tenemos que rezar por los enemigos. Yo no he recibido intenciones de misas por los enemigos. Yo no he recibido ni una. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No. Así mandemos a hacer 1000 misas. Todavía no lo hemos cumplido con perfección. Pedimos por el difunto, por mi mamá, por mi abuela,
No pedimos por el enemigo mío que se murió, voy a hacer una santa misa. Entonces seguimos viviendo como paganos, a la luz de un cristianismo ahí, pero como paganos. Si hacen eso, ¿qué mérito tienen? Ninguno. Entonces imagínense cómo hemos vivido la voluntad de Dios de los evangelios. Mamá, leíamos también hace poco la Biblia. ¿Será que si un hijo le pide al papá un huevo le va a dar un escorpión? ¿Será? Usted que tiene hijos o nietos, lo que ellos pidan, esos nietos, ¿o no? Lo que el nieto diga a usted, se desvive y pide prestado y se endeuda, hace lo que sea. ¿Por qué? Porque usted ama, Pero si me lo pide otro, no. Tan difícil. Porque no lo amamos. ¿Por qué entonces, y Jesús nos dijo que tenemos que hacer las cosas buenas con los que amamos? ¿Sí o no? No. Porque si hacen las cosas buenas con lo que aman, eso lo hacen los paganos. Yo no los llamé para que siguieran siendo paganos. Entonces imagínense, no hemos cumplido ni siquiera el evangelio. Tenemos que rezar por los enemigos. Yo no he recibido intenciones de misas por los enemigos. Yo no he recibido ni una. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No. Así mandemos a hacer 1000 misas. Todavía no hemos cumplido con perfección. Pedimos por el difunto, por mi mamá, por mi abuela, no pedimos por el enemigo mío que se murió, voy a hacer una santa misa. Entonces seguimos viviendo como paganos, a la luz de un cristianismo ahí, pero como paganos. Si hacen eso, ¿qué mérito tienen? Ninguno. Entonces imagínense cómo hemos vivido la voluntad de Dios de los evangelios. No, pero es que yo ya leí todos los 36 volúmenes. Yo ya los leí toditos. Por eso es que aunque lo hayamos leído, nos vemos en las mismas, porque no hemos hecho la voluntad de Dios revelada, como Él quiere que la hagamos, no como simples paganos cristianizados, ahí medio que entintados aquí con una cruz colgada, pero ¿qué mérito tenéis? ¿Para qué entonces nos llama Jesús? Para hacer obras como las que hace todo el mundo pagano, digamos en ese lenguaje del Evangelio. Yo los llamo para que vean cómo es mi Padre, cómo se vive en el cielo, cómo aman los que están en el cielo. Nos lleva a una vida más elevada, a amar a los enemigos, al menos rezar por ellos. ¿Se entiende más o menos? Y hasta que no vivamos eso, todo esto va a seguir siendo chino así. Hayan conferencias y conferencias de divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad de Dios. Pero si no ponemos en ejercicio y en acto los evangelios, va a ser muy difícil. Pero no es de que sea primero esto y después de esto. Eso no es ni siquiera así. Vamos a repetir lo mismo. Dios nos está dando ahorita la oportunidad de realizar su voluntad, ¿cierto? Manifestar
les da los evangelios, de realizar los frutos perfectamente de cada sacramento con el don de su voluntad. Ven, divina voluntad, a poner la otra mejilla en mí. Así cumplo el evangelio en perfección. Y estoy en esa caminada que Él quiere que haga. Porque los de la divina voluntad son expertos para decir: si usted vive en la divina voluntad, esto no lo haga. En la divina voluntad lo hacemos todo y al mismo tiempo le damos la plenitud a todo, en todo lo que hagamos. No es de que yo voy a hacer primero la voluntad de Dios y después dentro de vivir. Ya ahorita, con el mismo don de la divina voluntad, la hacemos viviéndola. Pero no nos podemos saltar esa forma que el Evangelio nos dice que debemos estar viviendo. Dándonos, muriendo, negándonos. Me encuentro hoy, cuando ustedes lean, con una parte del Evangelio difícil de realizar. Yo digo: ven, divina voluntad, a realizar esto en mí. Y ya estoy cumpliéndola, ¿cierto? Haciéndola y viviéndola en plenitud. Pues no separemos nunca divina voluntad de lo que la Iglesia siempre nos ha querido enseñar y pedir en los evangelios. No hay. Y Jesús lo dice clarísimo también en los escritos. Yo no vengo a decir otra cosa. Y si lo que digo siempre está basado en lo que revelé, lo dice muy claro. Ahorita les paso el columna. Siempre está basado. Y los que no entienden es porque se han salido de la fuente. Lo dice así. Y los que leen esto y no lo han entendido es porque han separado esto de la fuente y únicamente volviendo a la fuente, o sea, la Sagrada Escritura, y haciendo esa conclusión perfecta, es que entonces sí se va a entender perfectamente. Pero, no, es que yo ya leí y eso ya no. Así he escuchado un montón de gente diciendo que vivir en la voluntad de eso, entonces ya no esto, ya no esto, ya no esto, ya no esto, ya no esto. Pero no saben qué es lo que estar haciendo. No, yo vivo en la voluntad, por eso dejé de rezar eso. Eso no es signo ni criterio para decir que usted vive en la voluntad. Usted dejó de hacer esto y no está haciendo nada más. Fuera de eso, dejó de hacer y no está haciendo algo que reemplace eso. Dejó. Yo dejé de hacer eso, entonces por eso vivo en la voluntad. Eso no es la solución. Es darle la plenitud a cada cosa que hacemos, a todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos y vivamos, etcétera, etcétera. Eso es entrar en este reino de la divina voluntad. Para que asimilemos estas pequeñas cosas que hemos dicho, vamos a hacer un momento largo de silencio, porque una cosa y después otra, y después se nos olvida lo que dije y lo que este dijo, y al final de cuentas, con 6 horas que hablemos aquí, yo me voy a ir con la última cosa que digo en el último minuto, así en nuestra mente, y lo otro se perdió también. Entonces, mejor vamos asimilando, masticando lo que hemos escuchado. Y no sé qué vendrá ahorita, pero hagamos un espacio para asimilar. A usted, a un niño, no le da el kilo de leche en polvo ante una, así, y coma. Pues de a poquitos, y asimile, de a poquitos, y asimile, si no, nos indigestamos. También espiritualmente sucede eso. Sepamos también asimilar la luz, lo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir.
asimilémoslo, no lo dejemos pasar porque el enemigo después nos lo arrebata. ¿Listo? Vamos a parar por aquí y vamos a asimilar un poco con lo que ustedes hayan quedado, algo, pero traten de asimilarlo, de dejarlo ahí, contemplarlo, repensarlo, y así Él va haciendo efecto, porque esto no es un curso intensivo, a mí no me interesa dar cursos intensivos. ¿Listo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros.